Los presidentes Joe Biden y Xi Jinping conversaron este jueves por primera vez en 4 meses sobre Taiwán, en un momento en el que aumentan las tensiones entre Washington y Beijing. Con esto comenzamos nuestro informativo. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. Biden reafirmó este jueves su respeto al status quo de Taiwán, mientras Xi le advirtió no jugar con fuego y rechazó cualquier injerencia extranjera, sin mencionar el posible viaje a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Ucrania confirma que las fuerzas rusas han tomado el control de la segunda central eléctrica más grande del país. Kiev, por su parte, lanza una contraofensiva para recuperar la ciudad de Jersón en manos rusas desde el inicio de la guerra. Ejerceré el cargo de presidente de la República, juro. Primer año de la llegada de Pedro Castillo al poder, Perú no logra abandonar la inestabilidad política como muestran las protestas de las últimas horas. Seguidores del presidente y opositores manifiestan frente al Congreso. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo chino, Xi Jinping, mantuvieron una conversación telefónica en la que abordaron las tensiones entre ambos países debido a Taiwán. Esta es la quinta conversación de este tipo entre ambos y la primera desde el pasado mes de marzo. Las relaciones entre China y Estados Unidos se han deteriorado debido a la promesa de Xi Jinping de lograr la reunificación de China con Taiwán. Pekín advirtió además de un posible viaje de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a Taiwán, y dijo que una visita de tan alto rango tendría consecuencias. Vamos ahora directamente a Washington para ampliar la información con el periodista José Díaz Briceño. José, todo indica que ambos líderes no lograron reducir las tensiones con relación a Taiwán. Xi le advirtió a Biden que no juegue con fuego. ¿Cómo se recibe en Washington este aviso? Una llamada de más de 2 horas en las que ambas partes estuvieron en lugares opuestos sobre la política estadounidense en torno a Taiwán. Hoy mismo la Casa Blanca aseguró en un breve comunicado que está opuesto totalmente y advierte a China de cualquier intervención que ponga en riesgo la paz en el estrecho de Taiwán y cualquier cambio en el actual status quo. Esto hablando directamente de declaraciones del presidente chino en meses previos sobre un posible involucramiento militar para unificar a Taiwán con China. Y sin embargo, la Casa Blanca ha estado muy renuente a apoyar vocalmente este viaje que está programado por parte de la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, quien es considerada una persona non grata dada su posición a favor de los derechos humanos y prodemocracia en China y desde hace más de algunas décadas. Y sin embargo, Pelosi asegura que esta es una situación de principios y que en principio una delegación bipartidista estaría viajando el próximo mes. Así es, esa es la posición de la Casa Blanca en estos momentos. Estados Unidos insiste en mantener abiertas las líneas de comunicación con China, una de las relaciones bilaterales más importantes que tiene. ¿En qué punto están las relaciones entre ambos países? ¿Es China un aliado o un competidor? La Casa Blanca de Joe Biden ha dejado claro que China es su adversario estratégico más importante en la arena internacional y sin embargo hoy mismo en el comunicado recién publicado aseguró que deben establecerse líneas de comunicación, como bien decías, para lidiar con algunos intereses que tienen en común y también para lidiar con las serias diferencias que los enfrentan. Entre los intereses en común que la administración Biden ha asegurado continuarán algunas pláticas serían en el tema de la pandemia global y también en el tema de cambio climático. Y sin embargo, desde el Capitolio existen presiones duras para que el presidente Biden adopte una posición todavía más firme y no ceda a presiones de China en cuestiones comerciales ni tampoco en la defensa de los derechos humanos. Republicanos y demócratas en su mayoría están apoyando una línea más dura frente a Biden y frente a China, y llegando las elecciones de noviembre donde se dirime el legislativo aquí, será la presión aún más fuerte. Muchísimas gracias, José Díaz Briceño, desde Washington.
Y seguimos en Estados Unidos, pero en la economía con Belén Palancar. Así es, Silvia, para ver si recesión sí o recesión no. Vamos a hablarlo ahora. La advertencia de los economistas de una posible caída en recesión técnica en Estados Unidos se confirmó este jueves con la publicación del dato del Producto Interior Bruto. El PIB cayó un 0,2% en el segundo trimestre en un contexto de inflación desbocada y de crisis global derivada de la guerra de Ucrania. El Producto Interno de la primera economía del mundo encadena así 2 trimestres de caídas, lo que tradicionalmente se considera una recesión técnica. Un diagnóstico que, sin embargo, no comparte el gobierno estadounidense, que no cree que el país se encuentre en dicho escenario, dada la robustez de su economía. Para analizar estos datos, conectamos ahora mismo con Jesús García en Nueva York. En primer lugar, Jesús, ¿qué significa una recesión técnica para Estados Unidos? Pues bueno, la definición más sencilla sobre una recesión técnica es cuando un país tiene 2 contracciones en trimestres seguidos de su Producto Interno Bruto. Hoy se confirma que Estados Unidos se contrajo 0,9% de abril a junio, lo que suma el segundo retroceso este año. Un tercer trimestre de balance negativo sería considerado una recesión. Sin embargo, hay que recordar que es la Oficina Nacional de Investigación Económica la que define si hay recesión o no, y es posible que emita un veredicto pronto al respecto. Ahora bien, ¿por qué el presidente Joe Biden y la secretaria del Tesoro Janet Yellen insisten en que Estados Unidos está en recesión? No mienten cuando destacan que hay un mayor crecimiento de empleo, pero no están hablando de la curva ascendente en las peticiones de desempleo a partir de abril, que se intensificó en julio y podría ser mayor. Los economistas recuerdan de la importancia de poner atención a varios factores, no solamente al Producto Interno Bruto. También hay que considerar el empleo, digamos, en su conjunto, tanto desempleo como oferta de empleo, inflación, alza de precios, entre otros factores. Pero hay preocupación en la Casa Blanca y por ello hoy vimos esta reunión especial con todo el equipo económico y varios CEOs de empresas y bancos. ¿Es posible revertir la decisión técnica? Lo es. La administración Biden tuvo la buena noticia de la aprobación de la ley CHIPS, que permitirá inversiones de 280,000 millones de dólares multianuales para enfrentar la cadena de suministro de semiconductores y también invertir en tecnología y en ciencia. También está avanzando las inversiones de la ley de infraestructura y el Senado logró un acuerdo para destrabar el plan ambiental de impuestos a los más ricos y la reducción de medicamentos. Y Jesús, ¿esta recesión técnica tendrá un pronto impacto en Latinoamérica? De manera inmediata, los expertos no consideran que eso pueda ocurrir. Sin embargo, si Estados Unidos continúa esta contracción, evidentemente habrá un coletazo importante para Latinoamérica. Por ejemplo, en México, Moody's adelantó que habría una recesión hacia finales de año, a principios del 2023, algo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha rechazado. Pero bueno, los datos hablarán por sí mismos. Recordemos que México y Brasil son las economías más fuertes de Latinoamérica y su proyección de crecimiento es positiva de acuerdo al Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, debido a estos lazos que tiene Estados Unidos con la región, pues habría un impacto. Estamos hablando de inversiones, importaciones, exportaciones, así como el envío de remesas hacia México, Centroamérica y el Caribe, que son economías que dependen altamente de este dinero. Argentina es un caso aparte debido a su altísima inflación y sus problemas de deuda. También hay que recordar que el Fondo Monetario Internacional alertó del peligro de que los países en desarrollo, principalmente la región de Latinoamérica, pueda contraer más deuda y eso impacta evidentemente su economía a mediano y largo plazo. Jesús García, muchas gracias por esta conexión. Hasta luego. Y hablando de Argentina, el país es noticia porque dispondrá de un nuevo superministerio de Economía que encabezará el hasta ahora presidente de la Cámara de Diputados. Sergio Massa tendrá bajo su control las carteras de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura. Massa se convierte en el tercer ministro de Economía en menos de un mes y sustituirá a Silvina Batakis, que había asumido el cargo el pasado 4 de julio. La remodelación llega en medio de una profunda crisis política y económica. El país registra una de las tasas de inflación más altas del mundo, con un 36% acumulado en el primer trimestre de este año. La pobreza afecta ya al 37% de la población argentina.
Y nos vamos a hablar de la guerra. Vladimir Putin insiste en que las sanciones de Occidente a la economía rusa han fracasado. Sin embargo, este jueves, un estudio de la Escuela de Negocios de Yale subraya que la economía rusa está siendo catastróficamente paralizada y que Rusia tiene ahora una posición insostenible como exportador de productos básicos. Ante esta situación, y dado que las relaciones comerciales de Rusia y Occidente están rotas, Moscú busca alternativas y mira hacia la India. Occidente ya no comercia con Rusia, unas sanciones que están pasando factura a la economía rusa. Moscú ha dejado de recibir ingresos por exportaciones de petróleo y madera. El presidente ruso quiere eludir el bloqueo con la ayuda de nuevos socios. La ruta comercial habitual conecta San Petersburgo con Bombay, en India. Un trayecto de 15.000 kilómetros por mar que toma unos 40 días. Los buques portacontenedores viajan por el canal de Suez hasta Bombay para llegar a los mercados asiáticos. La nueva ruta norte-sur es la solución rusa al bloqueo de Occidente. Sale de San Petersburgo, atraviesa Azerbaiyán e Irán hasta llegar a Bombay. Este corredor internacional tiene 7.000 kilómetros, la mitad de la ruta habitual. Las empresas podrían ahorrarse 20 días de transporte y sus consecuentes costes. Esta ruta podría sustituir al menos parte del comercio perdido con Occidente. Según tengo entendido, recién empezó con algunas pruebas, pero está claro que ahorraría tiempo, pues la ruta es más corta. Y algo que resulta muy interesante para los países implicados, como India o Rusia, es que le permitiría quedarse fuera del alcance de las sanciones de Occidente. La mayoría de la población mundial vive en Asia. La nueva ruta otorga a Rusia acceso a este ingente mercado. Pero, ¿la están usando ya las empresas de transporte? Le preguntamos a un empresario logístico indio. Mi empresa tiene aquí 4 o 5 contenedores para llenarlos y ya tenemos algunos en ruta. Otros han llegado a Bandar Abbas para su transporte. El último contenedor que registramos llegó a Moscú desde Irán en 4 días. India y otros países han mantenido una postura neutral sobre la guerra en Ucrania. No quieren verse obligados por Occidente a participar en las sanciones contra Rusia. Sin lugar a dudas, la guerra en Ucrania ha cambiado las reglas de juego, no solo para la seguridad o la política militar de la Unión Europea, sino también para la economía global y el comercio global. Da la sensación de que nos dirigimos a un mundo con 2 grandes bloques. Y con uno de esos bloques cada vez más aislado del otro, muchos países asiáticos sacan rédito de la ruptura de relaciones comerciales entre Occidente y Rusia. Hasta aquí la economía, pero seguimos hablando del conflicto ahora en el terreno. Silvia. Así es, vamos directamente a hablar de la guerra porque Rusia destruyó parcialmente este jueves una base militar cerca de Kiev y lanzó bombardeos sobre Chernigov en el norte de Ucrania, cuyas fuerzas tratan de recuperar territorios ocupados por los rusos en una contraofensiva en el sur. Por el momento no hay información sobre víctimas. Mientras tanto, las fuerzas ucranianas han intensificado la ofensiva para retomar la zona ocupada de Jersón en el sur, según el Ministerio de Defensa de Reino Unido. Los equipos de rescate sacan a un hombre de los escombros de las ruinas de este hotel. Está vivo. No todos tuvieron tanta suerte cuando los misiles rusos alcanzaron Bakhmut este jueves. La ciudad, situada en la región de Donetsk, ha sido golpeada una y otra vez por los bombardeos rusos, que forman parte de la estrategia de Moscú para hacerse con el este de Ucrania. Pero en el sur del país, Kiev informa que está avanzando una contraofensiva. La ciudad de Jersón cayó en manos de las fuerzas rusas en los inicios de la guerra. Ahora Ucrania intensifica sus operaciones para recuperarla. Kiev anunció que ha derribado el estratégico puente Antonivsky con el fin de aislar a las fuerzas rusas en la orilla oeste del río, lejos de sus vías de abastecimiento. Hemos infligido daños significativos en el puente y su estructura. Creemos que el enemigo tratará de repararlos. Estamos preparados. Pronto sabrán más de nuestros próximos pasos. En una publicación de Telegram, un oficial de la administración asignada por Rusia declaró que el puente seguía operativo.
También tildó a las fuerzas ucranianas de nazis, como es habitual en el bando prorruso. Todos celebran que volaron el puente, pero son meras ilusiones. Ni un solo de esos nazis entrará jamás en Jersón. El puente derribado que ven detrás de mí sigue existiendo. Objetivamente, esta histeria de los nazis ucranianos no cambiará el resultado. Los combates por este cruce estratégico van más allá de una batalla verbal. Ucrania afirma que sus fuerzas repararán el puente, pero antes tienen que liberar Jersón. Y Taiwán ha realizado las mayores maniobras militares en la historia del país como preparativo para enfrentar una posible invasión china. Pekín reclama la isla como parte de su territorio y no descarta el uso de la violencia para conseguirlo. Por primera vez en décadas, los taiwaneses han tenido que participar en simulacros de ataques aéreos. El corresponsal de DW, Sashari Lee, informa desde la capital Taipei. Las calles están vacías. Solo se oye el gemido de las sirenas de alarma. La policía indica a todo el mundo que busque un refugio de inmediato. Un simulacro de ataque aéreo paralizó las ciudades de Taiwán durante 30 minutos. El simulacro de este año es el mayor en la historia de Taiwán. Como pueden ver a mis espaldas, los autos tuvieron que parar en medio de las calles y todo el mundo tuvo que buscar refugio durante el ejercicio para ataques aéreos. Los taiwaneses se lo toman muy en serio en vistas de lo que ocurre en Ucrania. Ha servido de llamada de advertencia ante la amenaza que representa China. Pienso que es necesario. Tenemos que estar preparados. Con este ejercicio sabemos qué hacer en caso de una guerra. Pienso que si el gobierno lo hiciera con más frecuencia, la gente sabría bien qué hacer en caso de una situación de emergencia. Debido a la guerra de Ucrania, debemos saber a dónde ir a buscar refugio en caso de que seamos atacados. Por ejemplo, ¿dónde están los refugios en Taiwán? Las ambulancias y los bomberos juegan un importante papel en estos simulacros. Los rescatistas practican cómo sofocar un incendio tras el supuesto impacto de un misil. El gobierno taiwanés quiere que sea lo más real posible para concienciar a la población sobre las alarmas de emergencia. El propósito del simulacro de este año es probar cómo reaccionaríamos en una guerra real. Después del ejercicio, analizaremos cómo se puede mejorar todo. Los simulacros y unas maniobras militares de 5 días se realizaron al mismo tiempo. Un juego de guerra pensando en Ucrania. Los reservistas cavan largas trincheras debajo de un puente. Otros practican la guerrilla urbana. Y en el mar, varios buques realizan maniobras. La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, supervisó las maniobras desde un destructor. Estos ejercicios han demostrado la habilidad y la determinación de nuestros soldados de defender a la República China. Sigamos trabajando duro y protegiendo juntos a nuestro país. Las amenazas de China empujaron a Taiwán a prepararse para un posible ataque. Pero Pekín asegura que cualquier intento del Estado insular de confrontar a su ejército está condenado al fracaso. Vamos ahora a América Latina. El presidente de Perú, Pedro Castillo, cumple este jueves 1 año de mandato con un récord de 5 investigaciones fiscales por presunta corrupción y el pertinaz asedio de un Congreso dominado por la oposición que exige su renuncia. En las calles, los peruanos están divididos sobre su gobierno. Este jueves, cientos de opositores marcharon al Congreso al grito "Fuera Castillo, fuera". Reclaman la renuncia del presidente. A escasos minutos de iniciada la comparecencia del presidente Pedro Castillo, las reacciones del Parlamento no se hicieron esperar. Se ha ocultado lo que hemos hecho en estos 12 meses. Los intentos por rescatar aspectos positivos de su gestión convencen a muy pocos. Castillo, un maestro rural de 52 años y sindicalista, cumple el primero de sus 5 años de mandato con un récord de 5 investigaciones fiscales por presunta corrupción y el asedio sistemático de un Congreso adverso al que solo le sirve su renuncia. Sin embargo, debo admitir que hemos cometido errores con algunas designaciones, así como brindar confianza a quienes se aprovecharon y burlaron de ella.
nada más opuesto y distante a mis valores. Este primer año he recibido una bofetada en una mejilla de aquellos que no aceptaron perder legítimamente en las elecciones presidenciales con el voto consciente del pueblo peruano. Pero en este segundo año no voy a poner la otra mejilla, sino extenderle la mano para trabajar juntos. Mientras Castillo atribuye los escándalos a una campaña mediática para destituirlo, la Fiscalía peruana ha anunciado otra investigación más en su contra por obstrucción a la justicia, que daría pie a un tercer pedido de destitución en 10 meses. También se lo acusa de tráfico de influencias para ascender militares, de asociación ilícita en un proyecto de obra pública y hasta de plagio en su tesis universitaria. Pero no es solamente el Ejecutivo peruano el que sufre el rechazo ciudadano. El índice de aprobación de Castillo, de apenas un 19%, está por encima del que ostenta el legislativo peruano, con apenas un 14%. Datos que revelan una profunda crisis política, la polarización y el descontento de los peruanos con su clase política. Cambiamos de tema. Un incendio forestal de gran envergadura arde por quinto día consecutivo en la frontera entre Alemania y República Checa, arrasando grandes extensiones de bosques en ambos países. Cientos de bomberos de estos dos países trabajan sin cesar y creían haber contenido las llamas, pero se están propagando de nuevo. Un pueblo checo quedó destruido presa de las llamas y cientos de habitantes tuvieron que ser evacuados. El incendio se desató el sábado tras una ola de calor. Los científicos insisten en que estos fenómenos extremos son consecuencia del cambio climático. Bueno, los incendios forestales están causando estragos no solo en Europa este verano, sino también en Estados Unidos. Incluso en un estado como Alaska, el fuego se ha convertido en un gran problema. Miles de rayos y un clima cálido han contribuido a una crítica temporada incendiaria que hace arder a todo el estado de Alaska. El presidente Joe Biden ha ordenado ayuda federal y esfuerzos locales de recuperación en las zonas afectadas. Alaska es el estado de mayor superficie de Estados Unidos y el menos densamente poblado. Entre sus grandes tesoros figuran enormes extensiones de naturaleza virgen, pero gran parte de ellos están siendo destruidos. Los incendios forestales no son nuevos aquí, pero están cambiando. Cada vez son más frecuentes y más intensos, tanto que este año los bomberos locales aquí en Anderson fueron incapaces de controlarlos. Cuando se declara un incendio y crece más allá de lo que la unidad local puede manejar, como aquí en Anderson, que cuenta con algunos bomberos, pero es muy pequeña, entonces hay que pedir ayuda externa. Y esa ayuda ha llegado de todo Estados Unidos. Kate Earhart, de Montana, lleva más de 20 años combatiendo incendios en todo el país. Es la quinta vez que viaja a Alaska. Ahora supervisa un equipo de 500 bomberos desplegados para controlar un incendio forestal. Lamentablemente no pudieron salvar esta propiedad. Cuando se declara un fuego como este alrededor de zonas pobladas, incluso tan poco pobladas como esta, se convierte en un problema. Cada año oímos que nunca antes se había visto un comportamiento parecido del fuego, pero yo diría que estas anomalías son la nueva normalidad. Cada vez es más difícil combatir los incendios. Los recursos son cada vez más escasos y tenemos que luchar con vientos como estos. Este verano, más de 264 incendios han arrasado 1.250.000 hectáreas en todo el estado. El fuego de Anderson está ahora bajo control, pero los daños son extensos y los fuertes vientos implican riesgos. Esto de aquí era antes un bosque. Estuvo ardiendo durante un mes. Allí aún se ve el humo. Los bomberos siguen luchando para controlarlo. El olor es muy fuerte. Los habitantes de la zona tuvieron que abandonar sus casas, entre ellos Don y Dorothy. Los vientos avivaban las llamas. Cuando regresaron, el fuego estaba bajo control. Fue algo surrealista. Había humo y llamas en los árboles que quemaban por allí. Los bomberos estaban con nosotros y creo que estaban con nosotros porque podía resultar traumático venir y ver lo que había aquí. Pero enseguida nos dijeron que nuestra casa estaba a salvo.
Esta vez tuvieron suerte. Los expertos aseguran que el calentamiento global los hará más devastadores. El K-pop es el género musical por antonomasia en Corea del Sur, además de una de las más exitosas industrias del entretenimiento. Una de sus bandas más famosas en todo el mundo es BTS, en español, claro. Artistas de otros países también van a Corea del Sur con la esperanza de hacerse un lugar, pero entrar en esa industria es un camino arduo. Se necesita mucha pasión, compromiso y también suerte para triunfar en el K-pop. Pero Iyanu Anderson estaba decidida a seguir el riguroso entrenamiento de canto y baile del que salen incontables estrellas del pop coreano. Descubrió este género musical en Reino Unido antes de mudarse a Corea del Sur. Cuando empecé a escuchar K-pop, nadie sabía lo que era. Yo era la única. Pero ahora, si menciono el K-pop, cualquiera es capaz de ponerle nombre a al menos 3 grupos. El K-pop se está convirtiendo en un fenómeno mundial y son muchos los talentos internacionales que, como Iyanu, van a Seúl con la esperanza de hacerse un lugar en la industria. No es fácil conseguir una oferta de formación, pero llegar a ser un ídolo es aún más complicado. Algo que logró la cantante coreano-estadounidense Alexa, quien recién ganó el concurso de la NBC American Song Contest. Esta artista de 25 años afirma que su formación en Seúl contribuyó a su éxito. Cuando empecé a formarme, todos los días tenía clases de danza. Fueron muchos meses de trabajo. Y finalmente, un día mi compañía me dijo que me iban a preparar para debutar. A diferencia de Alexa, muchos tienen que estar años formándose sin saber si algún día llegarán a debutar. Esta incertidumbre y las duras condiciones de los entrenamientos hacen que muchos artistas extranjeros se adapten con dificultad, afirman los expertos. Algunos alumnos aseguran que están prohibidos los celulares y tener citas y que les controlan el peso semanalmente. Los expertos apuntan que la industria se está viendo forzada a adaptarse para atraer a los mejores talentos de todo el planeta. Pero Iyanu Anderson ha decidido seguir otro camino. Era demasiado para ella. La joven de 24 años ahora trabaja como bailarina y modelo. Parte de su sueño sí se ha hecho realidad. Y con eso terminamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta luego.